Vía Pública. 11 de la noche en punto, les damos la bienvenida como siempre a un nuevo Vía Pública en un día que es invierno en el calendario, pero que fue de verano acá en Santiago. Llegamos a 28 grados de temperatura en una jornada que también ha sido muy noticiosa a nivel del país. Una de las noticias se produjo en el sur de Chile, en la Araucanía, porque el ministro de Seguridad, Luis Cordero, viajó hasta Temuco para reunirse con autoridades de carabineros, detectives de la Policía de Investigaciones y también la Jefatura de la Defensa Nacional de esa zona tras el ataque armado perpetrado la noche del 23 de agosto en Victoria y que le costó la vida a un trabajador. Recordemos que este lunes el Ejecutivo presentó una querella por asociación criminal con homicidio calificado. Sin embargo, los cuestionamientos políticos por la no invocación de la ley antiterrorista no tardaron en aparecer. Ante esto, el secretario de Estado afirmó que un eventual hecho de terrorismo es parte de la investigación que está realizando la Fiscalía. Además, destacó que la ley antiterrorista ha sido invocada por el gobierno cada vez que se han tenido antecedentes para hacerlo. Es algo que por ahora no descarta el gobierno, pero están esperando reunir más antecedentes y también, decía el ministro Cordero, hay una estrategia porque la ley antiterrorista tiene que tener nombre y apellido y eso daría pistas de las personas que hasta ahora están siendo investigadas por las policías. Nosotros nos hemos querellado por asociación criminal y homicidio calificado. Nosotros creemos que en esta región existe crimen organizado también respecto de la recalificación para la ley antiterrorista. El gobierno y el Ejecutivo no solo está abierto, existiendo antecedentes, nosotros vamos a hacer esa recalificación. Hemos conversado con la familia, nosotros los vamos a mantener informados y hemos comprometido los próximos 30 días a hacer esa evaluación y conversarlas con ellos directamente. Bueno, vamos a estar analizando ese tema, pero la política es la que nos pone sobre la mesa nuevamente. Faltan 83 días para las elecciones presidenciales y como en cada jornada de día martes estamos acá con nuestro panel político. Nos acompaña Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Bienvenido, Rodrigo. Muy buenas noches, jefe, aquí como siempre al pie del cañón. Y también, por supuesto, Nerea Palma, investigadora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, el COES. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches a ambos. Bueno, partamos hablando de lo que ha sido estas últimas horas el conflicto entre Lautaro Carmona, el Partido Comunista y el comando de Janet Jara y el gobierno y los comentarios sobre el ministro Marcel. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué para algunos está aportillando la candidatura de Janet Jara al presidente del PC? Nerea. Sí, bueno, súper, me parece a mí ilustrativa esa frase de Lagos Weber respecto a el rol del Partido Comunista, particularmente Lautaro Carmona, y muchos también ponen a Daniel Jadot en la misma categoría respecto a la candidatura presidencial de Janet Jara. Y es que pareciera ser que hay una suerte de doble discurso, ¿ya? Porque por un lado el apoyo a la candidatura de Janet Jara por parte del Partido Comunista, pero por otro lado, ¿cierto?, declaraciones que la complican en su carrera presidencial. Quizás no tanto a ella en sus convicciones, no sabemos, pero esa parte no es la relevante. Lo relevante es que, como esta es una coalición súper amplia que está apoyando a la candidatura de Janet Jara, hay posturas que sencillamente al resto de los partidos políticos no le es cómoda, pensando en que Janet Jara tiene la labor muy difícil de no conquistar el voto Partido Comunista, no conquistar el voto de quienes votan Frente Amplio, sino que empezar a conquistar desde quienes votan PS, desde que votan PPD, que votan DC y más allá, ojalá en el caso de ella para su campaña. Entonces, desde ese punto de vista, pareciera ser que el PC tiene esta constante discusión de hasta dónde vamos a ceder, ¿cierto?, con lo que verdaderamente creemos, que pareciera ser que en esa línea van las declaraciones de Lautaro Carmona, al menos de este comité, ¿cierto?, de este comité político que tiene el PC. Y por otro lado, ¿cierto?, las declaraciones de Daniel Jadot. Entonces, el PC parece estar en una encrucijada en que pareciera no querer renunciar a valores que les parecen relevantes y sin obviamente ningún pelo en la lengua si es que eso le cuesta a Janet Jara apoyos incluso dentro del oficialismo. Rodrigo, ¿puede ser esto también una estrategia para mostrar al PC incluso más extremo que la propia candidata Janet Jara, que tiene que crecer hacia el centro para lograrse la presidenta de Chile? Queda por ahí, yo creo, o sea, tan difícil como dijo Nerea, que yo creo que Lautaro Carmona no cree que va a ganar. Porque si no nos explica las críticas profundas que tiene hacia la salida del ministro Marcel, con palabras bastante brutales y complicando de alguna otra forma al comando de Janet Jara, al límite que cuando un comando
los voceros hablan mucho más de los problemas que hay y hablan mucho más de que el candidato. Claramente hay una complicación, una complejidad que cuesta de alguna forma entenderla, salvo que la apuesta de Lautaro Carmona sea en esa lógica, que ve casi imposible un triunfo de Janet Jara en segunda vuelta, y que su apuesta sea justamente a consolidar la votación del Partido Comunista para que tenga un buen resultado parlamentario y no de alguna forma perder votos por la cierta renuncia que ha tenido el programa de Janet Jara a valores que para él son intransables, como el tema de la nacionalización del litio, del cobre, que estuvieron presentes en el primer programa de Janet Jara. Después lo olvidó ya que habían estado presentes, pero que ahora tampoco están en la nueva conformación del nuevo programa que armó con el Frente Amplio y el Socialismo Democrático. Entonces, la lógica todo indica decir que al parecer Lautaro Carmona no confía tanto en su candidata, porque además recordemos que Janet Jara no es la candidata de Ricardo Lagos Weber, no es la candidata del Frente Amplio, es la candidata del Partido Comunista, es la candidata de Lautaro Carmona. Entonces esas señales dan alguna sensación de que parece que está tan difícil que no confían en el triunfo. ¿Y a quién le hace caso? ¿Quién ordena la coalición? Hoy día Janet Jara en Punta Arenas esta mañana dijo que no es la mamá de los presidentes de los partidos. ¿Es ella la lideresa de la coalición? Yo creo que un candidato presidencial que está dispuesto a darle gobernabilidad al país, el piso mínimo es tratar de ordenar su coalición. Y eludir esa responsabilidad me parece que complica mucho más su posición presidencial, porque justamente una de las cosas que uno busca en un liderazgo presidencial es tener la capacidad para ordenar la gobernabilidad, que lo podemos conversar también porque eso también está afectando un poco a la vereda al frente, pero eso es el piso mínimo que uno le exige a alguien que quiere adquirir la primera magistratura del país. ¿Quedarse en estos problemas cómo afecta el despliegue de la candidata? Afectan de manera terrible, pero no solamente esta en particular, sino que hacia atrás también... Claro, que son varias fricciones, este es un capítulo más a esta altura. Este es un capítulo más, sí. Pero eso, y además de lo que dice Rodrigo, también me parece relevante recalcar que una de las preguntas legítimas que podría tener una persona que está considerando votar por Janet Jara es, ok, Janet Jara gana la presidencial, ¿ya? ¿Qué voces va a escuchar más? ¿Las del socialismo democrático o las voces del Partido Comunista? Que en este caso, por ejemplo, el Partido Comunista no está del todo conforme en la voz del presidente del partido con cómo el exministro Marcel se desempeñó como ministro de Hacienda, a pesar de que eso le permitió al gobierno éxitos y puentes que quizás otros ministros de Hacienda no hubiesen tenido, o desempeños en la materia económica que quizás hubiese sido más difícil conseguir. Entonces, si lo miramos así, es difícil intentar convencer a más personas que están indecisas y que son del mundo del centro político, convencer para que voten por Janet Jara, cuando no sabemos exactamente lo que Janet Jara, como presidenta, si es que llega a ganar como presidenta, va a hacer en términos de estas dos grandes voces que son bastante ruidosas, bastante fuertes dentro del oficialismo. Rodrigo, quedan 83 días para la elección presidencial, por lo menos para la primera vuelta. Todos dicen que van a haber dos vueltas, pero veremos qué pasa de aquí a noviembre. Hoy día Janet Jara está en torno al 30%. En casi todas las encuestas, primera o segunda, se disputa el lugar con José Antonio Kast. Ella optó por una estrategia distinta, que es no asistir a los debates. Dijo, yo quiero estar con Chile, quiero conversar con la gente. Está a esta hora en Magallanes, todavía en Punta Arenas. ¿Es una buena estrategia apartarse de los debates que salen por la televisión con los otros candidatos y estar más en terreno? Yo, en la perspectiva de la visibilidad, creo que no. Ya. Creo que ¿Pero sirve para romper el umbral del 30%? No sé si le va a servir para romper el umbral, pero puede que le sirva para no perder el umbral. En el fondo, de mantenerse en una línea de flotación que va muy en la línea de la que tiene el presidente Boric. O sea, hay una correlación casi lineal entre el nivel de aprobación que vemos en las encuestas que tiene el presidente Boric y la intención de voto que tiene Janet Jara. Y hemos visto durante estos 3 años y fracción que en los mejores momentos, en los peores momentos, siempre ha habido un electorado muy fiel al presidente que está en torno al tercio, 25, 26%. Y yo creo que la apuesta a Janet Jara es justamente no perder esa base para poder con tranquilidad, porque eso le da cierto grado de tranquilidad de poder pasar a segunda vuelta, evitar los enfrentamientos probablemente con Eduardo Artés, con Marco Enrique Minami, que sabemos que tiene un despliegue en los debates que puede ser relevante y que eso puede complejizar un poco más incluso la candidatura de Janet Jara. Pero desde el punto de vista electoral, para mantenerse, creo que es una decisión correcta. Ahora, no la comparto, porque creo que las democracias se sustentan justamente en la posibilidad de contrastar las posibilidades de entender cuáles son las diferencias entre uno y otro. Y además le va a dar un poquito menos de visibilidad también en los medios, pero
pero uno entiende que frente a los errores que estaba cometiendo y al fondo a estas ciertas explicaciones que tiene que dar a cada rato sobre lo que pasaba en su comando y no sobre su programa, sin duda la aleja de los conflictos, pero la baja también, le quita un poco de intensidad a su campaña. ¿Coincides con eso, Nerea? ¿Rinde más la calle que los foros? ¿Punta Arenas más que Icares? Sí, esa es una gran pregunta. Es verdad que la visibilidad pesa, o sea, no tanto de las personas que realmente se van a sentar a ver el debate, que son pocas, sino para las cuñas o los clips que después salen en redes sociales, los reels de algunos minutos, ¿cierto? Que son cortitos, eso obviamente que suma bastante. Pero quizás intentando, en el caso de Janet Jara, ver el vaso medio lleno, lo que es verdad y lo que sabemos por evidencia empírica, que las personas que ven los debates son personas que ya tienen decidido su voto, son personas con alto interés en la política. Entonces, desde ese punto de vista en particular, nos suma mucho ir a los debates, desde el punto de vista de querer, ¿cierto?, que más personas se adhieran a tu campaña, que tengan intención de voto por ti. Y quizás lo que podría hacer en el caso del trabajo territorial es intentar convencer y convencer a personas que quizás todavía no saben mucho de la candidatura de Janet Jara. Entonces quizás por ese lado se puede ver el vaso medio lleno. Al otro lado, ¿cómo ven las cosas? Analicemos un poco lo que está pasando en la derecha. Le ha costado mucho, sobre todo a Chile Vamos, definir qué es dictadura militar, si Pinochet fue dictador, si entregó o no el poder. Hemos visto que se complican mucho los parlamentarios, sobre todo el audio. El último fue Guillermo Ramírez el día de ayer. ¿Por qué, Rodrigo? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hay una sola definición? ¿Por qué cuesta tanto decir que 17 años fue una dictadura militar? Sin Congreso, o sea, no tiene otro nombre que una ¿Pero por qué les dictadura. cuesta tanto? Le costó a Juan Sutil, le costó a Evelyn Batalla, le costó a Guillermo Ramírez, presidente del hay una partido. complejidad porque ellos saben que justamente hay un electorado importante hoy en Chile, muy vinculado al Partido Nacional Libertario y a republicanos que tienen una mirada diferente con respecto a lo que fueron los 17 años de gobierno militar, de la dictadura militar. Y en estrategia electoral hay personas que apuestan justamente a rescatar eso y probablemente este reconocimiento, algo que desde los dos puntos de vista parece lógico, puede afectar quizás el aspecto electoral. Yo imagino que dentro del foro interno cada uno, y son personas bastante inteligentes, entienden que esos 17 años no solamente fue una dictadura, sino que fue un régimen totalitario también. Yo creo que está también algo en la mesa la posibilidad de no complicar o no perder votos por el ala derecha, particularmente con el Partido Republicano, que de alguna otra forma reivindica en muchas oportunidades el gobierno militar. ¿Problema gratuito Nerea, no? Yo diría que es un problema... A mí me sorprende lo único que no le preguntan al Partido Republicano si es dictadura o no. Yo solamente lo he visto a la gente de Chile Vamos, pero todavía a José Antonio Caso, a sus voceros, todavía no le preguntan, así que ahí pega para la prensa para que también para los periodistas lo identifiquen. Sí, y yo creo que más o menos sabemos lo que van a decir, pero una de las cosas que quizás podrían mencionar es que no se van a referir a esos temas como las temáticas de género también por parte del Partido Republicano. Pero más que yo lo veo como un problema programático. Me parece que la presencia de la ultraderecha es tremendamente nociva para la derecha tradicional. O sea, la derecha tradicional... derecha tradicional me refiero a la derecha que ha venido existiendo desde la última Congreso hasta la fecha. Sí. Chile Vamos. Carrera en el audio principalmente. Exacto. Se han enredado en varios debates que estaban resueltos, sobre todo con Piñera. Con los cómplices pasivos y todo aquello en los 40 años exactamente, del golpe. Exactamente. O sea, habían temáticas que ya estaban resueltas y que ya no eran debate. Apareció la ultraderecha con el Partido Republicano y con el Partido Nacional Libertario y Chile Vamos empezó a enredar en debates que ya teníamos resuelto. Y aún más, es complejo esto para Chile Vamos porque Chile Vamos tiene la sensación de que le puede disputar esos votos de personas más conservadoras y personas más autoritarias, pero esas personas no van a votar por Chile Vamos. Esas personas ya migraron derechamente a la ultraderecha y no van a migrar de vuelta hacia Chile Vamos por hacerse más autoritarios, por hacerse más conservadores. Si la disputa del voto de ultraderecha, cuando uno intenta ser más conservador o más autoritario que la extrema derecha, no lo va a conseguir a menos que se una a la ultraderecha. Entonces, la única opción acá para Chile Vamos y la candidatura de Evelyn Matei es buscar el voto de centro. Y lo hizo bien, buscando voceros de republicanos, de demócratas y de amarillos, por ejemplo, en temáticas que son relevantes porque de esa manera da amplitud programática
hacia donde realmente puede conquistar votos. Ya. Sin embargo, vemos que han habido descuelgues en las últimas semanas. El último fue el exalcalde Codina, el exalcalde de una comuna tan grande como Puente Alto. ¿Qué impacto tienen, Rodrigo, los descuelgues? El diputado Mellado, Codina, el último, el día de ayer. Quizás hay más de aquí a noviembre. Es probable que existan más. Esto es súper tradicional y normal en una campaña que por el minuto, no digo que de aquí hasta noviembre, no está gozando la mejor salud. La encuesta de Evelyn Matei está marcando tercera, después de haber estado mucho tiempo en primer lugar. Personas que tienen aspiraciones parlamentarias, que tienen aspiraciones también de ser parte de un gobierno, puedan cruzar la vereda justamente buscando ese reconocimiento o ya quizás menos identificación. Creo que el alcalde Codina dijo que nunca lo habían llamado. Mellado creo que no lo llevaron de senador y esa fue su razón. También se descolgaron de republicanos. Carmen Gloria Aravena, la senadora del Partido Republicano, se fue a Chile Vamos. O sea, es un proceso normal en una elección que existan descuelgues. Lo que pasa es que claramente dar explicaciones, claro. Dar explicaciones día a día por eso, sin duda va cansando, porque uno va transformando o llevando el eje de la discusión justamente a estas falencias que tiene una campaña más que los atributos. Al final del día, la actual campaña ha brillado mucho más, fíjate, que por los errores, por los desaciertos, por los descuelgues, que por los problemas, o sea, por las propuestas programáticas, que es lo que uno esperaría de una campaña presidencial. Pero bueno, así están los días hoy en la política. Yo creo que lo minimizaría el efecto, pero sin no hay duda cambio en la cansa. intención de voto ni nada de esas cosas. Yo tengo la impresión de que lo que haga Codina, lo que haga Mellado, no influye en la gran cantidad de electores. Ya el alcalde Codina dejó de ser, Mellado también no va a la reelección, Bernardo Fontaine, que fue el primero el día lunes. Yo creo que influyen mucho más otro tipo de señales y bueno, y el desafío justamente para Evelyn Matei en este caso es tratar de definirse. Yo todavía no tengo claro si la definición de ir por el centro está clara o tratar de reconquistar votos perdidos en José Antonio Kast y apostar más hacia la derecha un poquito más radical y quitarle votos al Partido Republicano o ir más al centro. Pero hay espacio para ello. Hemos visto muchos cambios en los electores de uno u otro sector. A veces son para Evelyn Matei, otros para José Antonio Kast, está más estancado en otros sectores. Por tanto, yo creo que hay espacio todavía para justamente presentar propuestas y algo muy interesante, que es lo que yo creo que se incorporó, algo que yo venía repitiendo y diciendo hace mucho rato, que era que el factor experiencia se iba a incorporar en la campaña. ¿Ah? Y la capacidad de gobernar, de darle gobernabilidad a un país, de llegar a acuerdos, de tener equipo, de tener estructura, ha estado tomando parte del debate. Yo creo que se va a ir concentrando en eso, porque en esa lógica de gobernabilidad de equipo, yo creo que Evelyn Matei tiene ventajas comparativas con José Antonio Kast y me imagino que va a querer reducirla las próximas semanas. Sí, vamos a hablar de eso, pero para no perder el punto, ¿es una nimiedad los descuelgues? ¿Influyen en algo o da lo mismo quién vaya para allá o para acá? En términos de la composición de la oposición, claro que sí. Sí influye. Sí influye. Y también es relevante, por ejemplo, que se le ha preguntado varias veces al presidente de Renovación Nacional si es que sería parte, por ejemplo, de un gobierno eventual del Partido Republicano liderado por ellos dicen que no. Ellos dicen que no ahora. En su momento evitaron dar una respuesta clara. Pero eso es tremendamente relevante porque una de las cosas que dijo el presidente de Renovación Nacional es que él veía que habían varias similitudes en los programas del Partido Republicano, de José Antonio Kast y Evelyn Matei. Lo que él creía donde estaba la diferencia mayor era, uno, en cómo eso se llevaba a política pública y número dos, en que ellos fueron, Chile Vamos en general, fueron mucho más productivos con el gobierno en pos de mejorar proyectos de ley para que eso se aprueben y no aprobar los que ellos creían que eran malos. Y en cambio, el Partido Republicano, según el presidente de Renovación Nacional, tuvo una postura mucho más de frenar y votar de lleno que no a todo por parte del gobierno. Pero yo me pregunto si es que esas son las únicas diferencias que tiene Chile Vamos con el Partido Republicano. Si es que lo que hace la diferencia es solamente cómo se lleva a la práctica, pero en el fondo las ideas son parecidas, según el presidente de Renovación Nacional, entonces va a ser muy difícil hacerle la competencia al Partido Republicano. No es imposible, evidentemente, pero justamente la idea que decía anteriormente, que si es que vas a jugar a quién es más conservador o quién es más, digamos, quién tiene una propuesta de seguridad que es más parecida a la que tiene Bukele. Evidentemente que la ultraderecha tiene mucha más cancha para hacer eso que Chile Vamos. Entonces, pareciera ser que, claro, la estrategia de Chile Vamos y la estrategia de Evelyn Matei
tiene que repensarse, y como decía Rodrigo, no está del todo clara todavía, pero me parece que hay muy poco margen para tomar la decisión, porque la primera vuelta no está decidida para nada, no está cerrada la puerta, pero no está tan lejos tampoco. ¿Rodrigo? Sí. Tengo una mirada diferente, en el fondo. A ver. Yo creo que lo que hizo Rodrigo Galilea el domingo en Mesa Central en Canal 13, cuando dijo que no iba a conformar elenco para gobernar. Pero Evópolis había dicho lo mismo, que le daría dolor de guata, dijo el presidente Evópolis en su minuto, integrar el gobierno. Yo creo que esa puerta quedó cerrada desde el minuto en que el Partido Republicano decidió no aceptar la oferta y la propuesta de ir en un pacto de lista única. Cuando tú conformas una base política común, cuando tú invitas a otro a enfrentar, se supone, entre comillas, a quien era el opositor, a que tú ibas a enfrentar la segunda vuelta, y rechazas señalando que son proyectos políticos distintos, porque esa fue la excusa que dio el Partido Republicano para no ir en lista conjunta, tú cierras la puerta a la posibilidad quizás de gobernar. Y lo que hace en el fondo Rodrigo Galilea es reivindicar y ratificar esa decisión que tomó el Partido Republicano hace varios meses cuando cerró la puerta a la posibilidad de llegar a un acuerdo parlamentario de conformación de listas, de estructura política con Chile Vamos. Aquí viene a confirmar solamente una cerrada de puertas que fue anteriormente por parte del Partido Republicano. Ahora, yo me imagino que una vez en el gobierno seguramente van a haber personas más independientes, con sensibilidad de Chile Vamos, que se la han jugado por Evelyn Matei, que se la van a jugar, que si llega a ganar a José Antonio Caz, probablemente van a cruzar la vereda y van a colaborar, porque quien llamado a servir por el país está diciendo, o puede haber un pacto también. No, efectivamente. Puede haber un pacto entre fuerzas. Pero a lo que voy no es que, yo lo que miro así, no es que Rodrigo Galilea o Chile Vamos hayan cerrado esto, sino que fue el Partido Republicano del momento en que dijo no a las listas en común, no a un proyecto político para enfrentar a la candidata del Partido Comunista, sino que separado, poniendo en riesgo incluso la gobernabilidad que puede darle un Congreso de mayoría a la centro-derecha, a un eventual gobierno ya sea de Evelyn Matei o de José Antonio Caz. Y respecto a la segunda vuelta, ¿por qué le ha costado tanto a Chile Vamos, a Personeros, incluida por supuesto Evelyn Matei, decir que van a apoyar a José Antonio Caz si es que él es el que pasa? Porque a nadie le gusta decir que puede perder. O sea, pero José Antonio Caz se pone en ese caso. Así. Bueno, José Antonio Caz porque está... Y Kaiser también, y todos dicen, bueno, si yo pierdo... Pero yo creo que una estrategia, y es súper normal que en un partido deportivo, político, uno trate de pelearla hasta el final y torcer el brazo y reconocer que es una posibilidad de perder. Yo creo que es súper natural de las personas, no solamente en la política, y en eso tampoco haría tanto escándalo, porque lo más probable, porque ya lo hizo. Entonces, como cuestionar Evelyn Matei el día que José Antonio Caz pasó a la segunda vuelta contra Gabriel Boric, se sumó a la campaña, recorrió el país, lo apoyó, no solamente dijo que iba a apoyar, sino que trabajó por él. Entonces, yo tengo la sensación de que a partir de eso seguramente ha habido problemas, una campaña, ha sido atacada ella por el Partido Republicano, pero no creo que eso dañe en el sentido de que ella tiene muy claro, y Chile Vamos tiene muy claro, que el adversario político no está en el Partido Republicano, sino que está en la candidata del Partido Comunista. Entonces, yo creo que es algo natural de cualquier candidato. Nerea, hablemos de los programas que se presentaron durante las últimas horas. Durante prácticamente toda la semana pasada estuvieron ingresando al CERVEL. Te quiero preguntar por el programa de Republicanos. No hay nada valórico, que fue lo que de alguna manera se le criticó a José Antonio Caz en su anterior campaña presidencial. Hoy día se prescinde de aquello. ¿Es estratégico o se renuncian a esos valores valóricos en pos de la seguridad? Los valores valóricos me parece que no renuncia el Partido Republicano. Lo que yo veo es una estrategia electoral de no referirse a temáticas que le pueden restar apoyo. Sobre todo, por ejemplo, pero no únicamente, a mujeres jóvenes, ¿ya? O sea, en la segunda vuelta del 2021, el voto de mujeres jóvenes fue crucial para que Gabriel Boric ganara la elección presidencial. Ya. En este caso, el Partido Republicano, José Antonio, sabe muy bien que es muy difícil que ellos, con su mirada con respecto a los derechos de mujeres, puedan conquistar ese voto. No referirse a aquello no implica que mujeres jóvenes necesariamente van a votar por el Partido Republicano, pero abren menos flancos que podrían ser críticos. Ya, pero no quiere decir que se renuncie. Eventualmente, si te dicen que no está en el programa el tema de revisar el aborto, ¿no se va a revisar el aborto? ¿Podría ser que si José Antonio Caz llega a la moneda, sí revisa las cosas valóricas que hoy día tiene Chile? O sea, a mí no me queda ninguna duda. De hecho, cuando el Partido Republicano tuvo un muy buen desempeño en el Consejo Constitucional de 2023, ese fue uno de los aspectos que se tocó al punto de poner en riesgo, quizás, el aborto en 3 causales. Entonces, las oportunidades relevantes que ha tenido electoral el Partido Republicano, se ha hecho mención al aborto, por ejemplo, pero no es la única temática, pero es una de las matrimonio homosexual, adopción no parental y otros más. Exacto. Entonces, esa
digamos, derechos de mujeres, sobre todo derechos reproductivos, son una de las temáticas bisagras del Partido Republicano y también del Partido Nacional Libertario, y que por lo tanto, más que renuncia, hay omisión para no abrir más flancos en donde se pueda dañar a la campaña. ¿Coincides con aquello? ¿Es una estrategia del Partido Republicano que le puede rendir electoralmente? Yo creo que no salirse del eje seguridad, empleo, crecimiento económico, migración, sin duda lo ha situado en una posición muy bien expectante José Antonio Kast, y no han logrado sacarlo de ese eje. Él dijo que en su gobierno, además, estos temas no iban a tener relevancia, los temas valóricos. El problema está en lo que dice Nerea, que efectivamente cuando hubo la oportunidad justamente para avanzar en una propuesta constitucional que cerrase un ciclo que había sido bastante conflictivo para el país, el Partido Republicano tuvo la opción de renunciar a este tipo de materias legislativas o valóricas y no la tomó. Y no la tomó porque forma parte de su ADN y es una decisión legítima, pero tiene esta complicación y eso impactó electoralmente al segundo proceso constitucional. Y yo me imagino que ellos saben que eso fue gatillante para la derrota probablemente de ese segundo proceso. Saben que además esas temáticas fueron parte de la derrota de la segunda vuelta contra Gabriel Boric. No creo que todas, pero sí parte. Y por lo tanto han tratado de dejarlas fuera del programa. Y el candidato José Antonio Kast dijo incluso que no va a formar parte de su gobierno porque las prioridades son otras. Pero los datos, la realidad ha demostrado otra cosa. Entonces él va a tener que de alguna u otra forma también... yo creo que abordarlos durante los meses de campaña que quedan y mostrar efectivamente cuál va a ser el eje central en estos temas si es que llega a gobernar el país. Dejemos la campaña, hablemos del gobierno del presidente Gabriel Boric. La semana pasada hubo cambio de gabinete, solo 5 ministros subsisten del elenco original con el que cruzó el dintel de la puerta, de alguna manera, el umbral de la puerta del Palacio de la Moneda. Se fue Mario Marcel. ¿Cuánto resiente eso al gobierno? ¿Qué tan importante era la figura de él? ¿Y cuánto cambian las cosas a partir de ahora? Tremendamente relevante. O sea, Mario Marcel, tremendamente relevante para el gobierno, sobre todo para generar puente con el mundo más de centro, incluso acuerdos con el mundo de las derechas. Y desde ese punto de vista me parece que el gobierno pierde harto sin Mario Marcel, que obviamente, por supuesto que tiene sus razones, materias delicadas, y por lo tanto es absoluta y completamente legítimo. No importa que un día de gobierno, si hay otras prioridades, sobre todo en materia de vida privada, son absolutas y completamente comprensibles, pero el gobierno en sí mismo pierde mucho cuando sale Mario Marcel, y también electoralmente se ve de manera negativa perder una carta como Mario Marcel, porque eso también genera la visión de que el oficialismo es mucho más amplio y que puede llegar a propuestas en materia de macroeconomía que son mucho más afines quizás al mundo del centro, obviamente contrario a lo que dijo Lautaro Carmona respecto de, por ejemplo, mantener en orden la billetera fiscal. Rodrigo, ¿era Mario Marcel el más importante del gabinete, el que le dio sustento al presidente Gabriel Boric, que logró estabilizar los mercados, además cuando se especulaba quién iba a ser el ministro antes de que asumiera el poder? Sí, es muy probable que haya sido el ministro más relevante del gobierno. Los ministros de Hacienda tienden a ser eje central de cualquier gobierno, particularmente ahora que le tocó asumir por errores propios del Frente Amplio y los retiros y toda la irresponsabilidad legislativa durante el gobierno de Sebastián Piñera, una situación económica bastante frágil, con una inflación muy disparada, con un desempleo que no ha logrado tampoco controlarse, pero pese a todo eso, él ponía cierto grado de mesura, ponía cierto orden, ponía madurez, algo que faltó también en este gobierno, establecía puentes, logró consolidar una reforma de pensiones que probablemente sea el legado que más pueda lucir el presidente Gabriel Boric, y da la sensación ya a un poquito menos de 6 meses del final del mandato que el famoso síndrome del pato cojoso se hace realidad. La semana pasada más fueron 2 ministros. Siempre nos olvidamos del ministro de Agricultura, pero el ministro de Hacienda también, ministro de Agricultura ambos también. del elenco original además, pues. Ambos del elenco original, pero por distintas razones. Uno fue castigado por actuaciones de su partido y el otro por razones de carácter personal. Sin duda se resiente. Y bueno, y hay que ver cómo va a ser también el rol del ministro Grau. Una apuesta, uno hubiese esperado, ministro de Hacienda, quizás busco a un nuevo Mario Marcel,
pero decidió apostar por uno de los suyos, por un ministro del Frente Amplio, sí, no exento de bastantes críticas, por su mirada ideológica en algunos temas, por sus errores técnicos en otros, y le dio la posibilidad de enfrentar los últimos 6 meses y de llevar adelante ni más ni menos que la ley de presupuesto, que sabemos que es una ley importante para la administración pública y la gestión de un Estado. Se está desgranando el gobierno, como dijo Lautaro Carmona, entre otras críticas que hizo a su propia coalición. ¿Se está yendo la gente? ¿Podríamos esperar la salida de más personeros de alta jerarquía desde el gobierno? Me parece que con los antecedentes públicos que tenemos no es tan convincente sostener esa mirada. Ya. O sea, Mario Marcel, según lo que él mismo ha dicho y lo que se sabe, fue más bien por razones personales, más que una mirada, por ejemplo, a asumir un rol de irse a otra pega, en el fondo, internacional. Claro. Pareciera ser, obviamente, solo Ya. el tiempo lo dirá y evidentemente que temáticas personales como que las que se han sabido son súper sensibles. Ahora bien, si nosotros viéramos un éxodo, ¿cierto?, masivo de personas que simplemente renuncian y se van a otros trabajos o deciden, por ejemplo, que su personaje político o su imagen, ¿cierto?, está siendo dañada al mantenerse en el gobierno y por lo tanto deciden alejarse, en ese caso yo creo que sí podemos afirmar que algo está pasando y es grave y ya están abandonando el barco, en el gobierno. Por lo menos con los antecedentes que tenemos hoy día, no me parece muy creíble esa línea argumentativa, simplemente con lo que sabemos. Rodrigo, ¿se puede hacer un buen gobierno en la recta final con las elecciones que están ahí obviamente distrayendo a todos, incluidos a los que están adentro del Palacio de la Moneda? No, es muy complicado. Además, la gente el debate está ahí, claro. El debate va a estar centrado básicamente en los temas de la campaña electoral. Probablemente el Congreso esté más preocupado de su elección que de avanzar en proyectos legislativos. Seguramente van a dar de apostar y poner las fichas en algunos proyectos emblemáticos, por ejemplo, la eliminación del CAE y el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior. Deben ir por esa lógica, algunas cosas en seguridad. Pero yo no descarto salidas del gobierno, sobre todo considerando que eventualmente Janet Jara pueda competir en una segunda vuelta. Va a necesitar quizás algunas caras frescas. Un envión final. Un envión final, sí. Y yo no descarto que ministros del Partido Comunista como Cataldo, que se sonó incluso que salía en esta vuelta, o la misma vocera de gobierno, acompañen a su candidata en los últimos 30 días de campaña, si es que pasa la segunda vuelta, que yo creo que es una de las cosas que hay bastante certeza desde el punto de vista electoral, que hay una segunda vuelta y que uno de los candidatos sea Janet Jara, considerando la aprobación que ha tenido este gobierno y con eso le da tranquilidad para pasar una segunda vuelta. Nerea, Rodrigo, muchas gracias a ambos por estar acá. Nos reencontramos el otro martes. Por supuesto. Mucha coyuntura, siempre política. Que les vaya muy bien. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches. Y vamos a continuar con otra interesante conversación sobre historia política de nuestro país, historia militar también, porque nos retrotraemos de inmediato al 22 de octubre de 1970, hace 55 años, 2 días antes de que el Congreso Pleno ratificara a Salvador Allende como presidente de la República. Fue asesinado el general René Schneider en un atentado cuando iba rumbo a su trabajo. Estamos acá con su hijo, Víctor Schneider, que ha lanzado este libro que se llama General Schneider, un hombre de honor, un crimen impune. Víctor, gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, quiero partir centrándome en ese 22 de octubre de 1970. Tú tenías 15 años, el menor de 4 hermanos. Además, ¿cómo recuerdas ese día, el momento en que fue asesinado tu padre? El día más triste de mi vida, uno de los días más tristes de mi vida, yo creo, sí, no cabe la menor duda. Yo era alumno de primer año en la escuela militar. Voy a retrotraerme a un día antes. El día anterior, del 21 de octubre, yo había ido a la casa de mi polola, la actual señora, entre paréntesis, yo podría de los 14 años con mi señora. Y porque fue un día miércoles, los cadetes distinguidos teníamos salida los miércoles, así que nos dieron franco, yo estaba de vuelta a la casa de mi polola. Llegué a mi casa a comer y la primera sospecha fue que no había carabineros seguridad en mi casa, habían siempre 2 carabineros. Los habían retirado. ¿Ya? Mientras yo comía en mi casa, me llamó mi padre, estaba en la casa de unos tíos comiendo, y me dice, quería hablar contigo, no pude estar contigo hoy día porque me invitaron a cenar. ¿Tienes algo? Y le informé a mi papá el tema de que no habían carabineros. Qué raro, me dijo, lo voy a ver. Y ahí corté el teléfono. Al otro día yo tenía, curiosamente y también, me avisan de que tengo que estar contenida de parada
en un taller fotográfico en la escuela militar. Así que me fui a vestir de parada. ¿Ah? De gala. Ya. Claro, penacho, qué sé yo. Mientras yo estaba buscando la llave de los dormitorios, el asistente de la sargento primero de la compañía me dice: mi primero, acaban de balear a mi general Schneider. Y ahí fue mi desesperación de no saber, la verdad, digamos, fue niño de 15 años. Y llegó automáticamente el comandante de la compañía, me llevó a la oficina del director de la escuela. El director de la escuela, obviamente, me dijo que estaba herido. Y ahí comienza el calvario. ¿Ah? Ahí comienza, sí, ahí me cambió la vida. Esa es la realidad. Víctor, ¿y tu papá intuía que iba a ser víctima de un atentado, que algo le podía pasar con esa fricción política que había en el país? Tenía una gran presión. Que luego la presión era hacia las Fuerzas Armadas, en particular hacia el comandante en jefe del Ejército. Efectivamente, por los servicios de inteligencia en ese minuto, se sospechaba, y además por las amenazas que recibía. Yo mismo recibía amenazas en mi casa cuando iba en los fines de semana. Así que mi padre tenía una cierta sospecha que podía venir un atentado. Él siempre dijo: conmigo no pasan, dijo. Es decir, un cuate jefe que en ese minuto dado no existían los guardaespaldas, los PPI que se llaman. Los autos blindados. Los autos blindados. Nuestros presidentes andaban por las calles, Jorge Alessandri, me acuerdo, andaba por la calle libre sin seguridad alguna, y mi padre andaba con una pistola. Los últimos días, curiosamente, almorzaba con una pistola al cinto y el chofer con otra pistola. Esa era la seguridad en ese minuto. Así que no... Pero sí, efectivamente, él sospechaba que algo podía tener. Víctor, ¿y en qué circunstancias tu papá llega a ser el comandante en jefe del Ejército? Porque uno mira la historia de Chile, la política más grande. Eduardo Frei Montalva en 6 años tuvo 5 comandantes en jefe. O sea, eso claro, de alguna manera es una buena lectura de que no estaban bien las cosas, de que habían demandas laborales, demandas salariales, que le había costado el cargo a varios generales antes, que había habido sublevación del regimiento Tacna y todo aquello. ¿Cuándo asume tu papá y en qué circunstancias? Mira, esto se viene tejiendo hace años, especialmente en el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Ahí comienza, bueno, el ejército en particular, pero las Fuerzas Armadas, desde un tiempo a esa parte, ya venían siendo abandonadas, digámoslo así, logísticamente, en equipamiento, en remuneraciones. Ya se veía venir que acercándose una presión muy importante y las elecciones presidenciales. Mi padre estaba gozando de un mando extraordinario, era comandante en jefe de la 5ª División de Ejército en Punta Arenas, donde entiendo que... Mi zona. Tu zona, sí. Lau. Y bien, llevaba 9, 8 meses y ya le quedaba un año más. Siempre le dijo a mi madre: nos vamos a ir a retiro, próximo año, año 70, y nos vamos a ir a pasear y a descansar. Cuando vino el 21 de octubre, el tacnazo, producto de los sueldos, se levanta el Tacna, encabeza este movimiento un señor que se llama el general Roberto Bió. Nosotros le decimos, yo digo señor, porque después lo que pasa... Sí, después te voy a preguntar por aquello. Y se levanta este caballero con oficiales que recurren, van al Tacna, porque claro, querían demandar. Y ahí relevan el mando al comandante en jefe y mi padre asume la comandancia en jefe el 26 de octubre. Claro, tu papá tenía 55 años cuando asume el mando del ejército, como tú dices, venía de Punta Arenas, alejado quizás de la coyuntura que vivían otros generales. ¿En qué minuto comienza a configurarse lo que hoy día la historia de Chile conoce como la doctrina Schneider? ¿Eso lo cultivó él a lo largo de toda su carrera militar o es algo que se da en ese año donde él es comandante en jefe, que hoy día además es un ejemplo de rectitud? Cuando uno habla de la doctrina Schneider, habla de una persona correcta, rigurosa, pegada a las leyes, a la Constitución. Se le conoce como la doctrina Schneider. Sin embargo, estamos hablando del año 1970, donde se regía la Constitución desde 1925, en cuya normativa decía de que las Fuerzas Armadas eran no deliberantes y disciplinadas.
Mi padre lo que se destacó esa doctrina, que no es la doctrina Schneider, después en la difusión periodística, en los medios, salió como doctrina Schneider, no recuerdo qué periodista fue, pero rescata a mi padre la doctrina de las Fuerzas Armadas, que estaba en la Constitución de 1925, y ahí, Davor, te quiero decir algo. Aquí mi padre quedó solo en algún minuto de la vida, solo digo yo, por los superiores que tenían arriba de él. Que era el ministro de Defensa y el ministro de Defensa, el presidente. Un comandante en jefe que sale por la prensa hoy día es mal visto que un comandante en jefe salga a reflejar que nosotros no nos vamos a meter en esto. Eso es de liberación hoy día, claro. Hoy día es de liberación. Y también él salió, porque nadie salió a defender al rol de las Fuerzas Armadas que le tocaba en ese minuto. Le dijo, no, a mí no me corresponde hacer algo. Si la solución es política, no es militar. Ya. Y la doctrina Schneider era seguida por el resto del alto mando, porque allí al parecer comienzan los problemas, que él tenía una mirada sobre qué hacer para que Allende asuma o no asuma, y habían otros que tenían una mirada distinta. No, Davor, ahí yo quiero serte bien claro. Mi padre asume y sus primeras palabras fueron la presidencia en política. Ya. Pero eso era seguido por el resto de los generales. Sobre la presidencia en política. Ya. Y fueron seguidos por el alto mando. Hubo un traidor, que posteriormente podemos verlo. Camilo Valenzuela. Camilo Valenzuela. El único del alto mando. Pero él es el que está involucrado después en el asesinato de tu papá. Davor, incluso lo voy a decir, tú a lo mejor no lo preguntas, en los 2 libros del general Pinochet, él era el comandante en jefe de la 6ª división en ese minuto. Cuando fue a visitar a mi padre y salió y dijo, yo estoy de acuerdo, y en los libros está, dice, yo estoy de acuerdo con el comandante en jefe. Es decir, estoy de acuerdo con esa doctrina. O sea, hubo... Con respetar la Constitución. Era el respeto a la Constitución. Y el rol del general Camilo Valenzuela, de Roberto Bió, que ya estaba retirado luego, claro, luego del tacnazo. Es que ahí está la diferencia. Ellos son los que comienzan a conspirar para mandatar el asesinato de tu padre y desestabilizar a Chile. Ahí está la diferencia, Davor. Unos eran el sector pasivo. Ese sector pasivo es el que más, obviamente, que ya estando pasivo uno puede decir cualquier cosa y no está liberando. Bueno, el general Roberto Bió no estaba deliberando, pero estaba complotando, pues. Sí, esa es la historia. Y en alianza con el señor Camilo Valenzuela. Ambos estaban complotando con esto y se mete la CIA también en esto. Entonces, hay 2 diferencias. Uno es el sector pasivo y otro que no me cabe duda que también hubieron, que este señor arrastró otros activos oficiales subalternos, unos... No me cabe duda. En la conspiración y en el caso de la muerte de mi padre, mucha gente sabía de esto. Que no estuvo en los autos, que no disparó, pero que supieron, me llaman a una reunión y yo estaba ahí, llegó Bió. Bueno, así fue. Bueno, y fueron generales connotados que estuvieron ahí, pero no activamente, eso digo yo. Víctor, ¿y por qué tú sostienes acá en el libro de que en el caso de tu padre no hubo justicia? Hay mucha gente que aparece acá que tú lo ves como involucrados, pero dice que finalmente la justicia en el caso Schneider fue difusa. ¿Por qué? Difusa e injusta y no hubo justicia. Yo creo, Davor, que debe haber muchos casos, pero como un caso de una autoridad militar, cuando en jefe del ejército. En ejercicio, además. En ejercicio. No se haya aplicado a la justicia. Tengo un pequeño torpedito aquí que no lo voy a leer, simplemente lo voy a tratar de resumir. 5 instancias. Primera instancia, del juez militar en junio de 1972, la primera instancia. El caso es por homicidio calificado y grave daño. Es decir, los que disparan, homicidio calificado. Grave daño por los que no dispararon, iban en el auto. El señor Melgoza, presidio perpetuo. Ese fue el que mi papá, cuando va en el auto, se ve que está acorralado y con la pistola, saca la pistola y no alcanza a disparar. Porque Melgoza le dispara primero,
cae el arma, le hace caer el arma y lo hiere en el hombro. Bueno, ese señor cae en el pepero. Roberto Bió. El general Roberto Bió, 20 años. Fíjese, y los que estaban fugados, el señor Juan Luis Bulnes, Bego Izquierdo, los dos hermanos Izquierdo, los que dispararon, se fueron. No le pasó nada ahí. Ya, pero el que más purgó una pena por el asesinato de tu padre, ¿quién fue y cuántos Melgoza. años? ¿Cuántos años? Finalmente Melgoza llegó a los, ahí lo voy a decir, pero llegó a los 3 años, 4 años. Ya. Víctor, ¿y por qué, a tu juicio, más allá de las penas, pues se nos va el tiempo, por qué sí hubo justicia en el caso Prats y no hubo justicia en el caso del asesinato de tu padre? Buena pregunta. Y hay un problema. Yo era oficial de ejército cuando esto se ventiló. Pero yo quiero antes, muy cortito, Davor, terminar diciéndote que después vinieron de las calificaciones, de secuestro con grave daño a secuestro simple. Después de secuestro simple, la Corte Marcial, los que llegaron de vuelta del extranjero después de la fuga, por atenuantes se presentaron el año 78, se presentaron a la justicia y quedaron con qué pena remitida. ¿Hay la responsabilidad del general Pinochet, el no haber perseguido esto con más fuerza? Yo creo, claro, el gobierno militar. ¿Y por qué no se hizo? El gobierno militar, así como hizo grandes cosas, y yo soy defensor del gobierno militar y pertenecía al gobierno militar, aquí cometió un error, pues. Si se cometió un error, no me diga de dónde, qué sé yo, pero fue así, lamentablemente. ¿Y en democracia no se pudo reabrir el caso como sí pasó con el caso Prats? Ya quedó, claro, que quedó, ¿cómo se llama? Pasó a los 15 años. Amnistiado. Claro, quedaron amnistiados, ya no era. Yo era, fíjese que yo era, Davor, yo era oficial de ejército, mi hermano uno está en el extranjero, el otro, incluso mi hermano mayor trabajaba en este mismo canal. Fue muy difícil, Davor. Eran otras fue muy complicado. Alguien me dijo otra vez, un amigo, ¿por qué no dijiste estas cosas en el momento? Por favor. Víctor, ¿y tú sientes que la historia ha sido justa con tu padre? Porque tú, en tus páginas hay mucho dolor en las páginas de este libro. Tú dices que es un héroe no reconocido, que pese a los homenajes que se le hicieron en el gobierno de la Unidad Popular, Allende hizo los primeros homenajes, inauguró monumentos, hoy día hay escuelas y calles que llevan el nombre de tu padre. Pero ¿por qué sientes que la historia ha sido injusta con su nombre y con su legado? Davor, nos pasa el tema es que nos pasa a todos los grandes héroes, forjadores de nuestra independencia. Lo conversábamos. La gente se olvida de que existió un Bernardo O'Higgins. Pregúntale quién es O'Higgins, quién es Freire. Entonces, menos van a acordar de un general Schneider, que murió en el 70, producto de un atentado de una extrema derecha, que finalmente eso se va tapando y se va olvidando. Mejor no olvidar, no recordar. Para ti, en lo personal, tu padre fue asesinado cuando tenías 15 años. Hoy día tienes 55 años después, 70, 71. 70. ¿Cuánto ha significado para ti crecer con esta historia, marcado por una bala? Davor, muy buena tu pregunta. Yo he caminado, me he hecho mi vida sin rencor. Sin rencor. Aquí tengo un hijo que está al lado mío. Pero habría que preguntar a este hijo, fíjese que ninguno de mis hijos y mis 11 nietos he inculcado el odio. Yo no voy mirando para atrás, yo miro para adelante. Eso que dicen que sin venganza, sin rencor ni olvido, yo digo, mejor avancemos sin rencor, avancemos hacia adelante. Hay que construir este país, reconstruir hay mucho odio, mucha violencia. ¿Pero no te duele ver en libertad, o en su época ver en libertad a quienes mataron o conspiraron para asesinar a tu padre? Bueno, es lo que probablemente le va a pasar a la familia del general Prats, a contar de ahora en que fue liberado José Sara. Probablemente se pueden encontrar con él. Ojalá me estén mirando los que están vivos todavía, pues sus viejos de entre 80, algunos murieron. Ojalá que me estén mirando, porque resulta de que estos caballeros han pagado también en vida. Si no se lo han llevado... ¿En qué sentido? Han sufrido, mejor no me voy a meter en ese sentido, pero han sufrido. Uno de ellos, por ejemplo, en eso yo quiero ser muy franco. Yo soy cristiano, soy católico,
En eso, y vuelvo a repetir, no le deseo el mal a nadie. ¿Ya, pero te has cruzado con ellos? ¿Con algunos de ellos? Porque fueron todos los que conspiraron por todo lo que dice el libro. No, pero de repente me puedo cruzar, porque uno de ellos trabajó en el año 80 por ahí en una repartición, está en el libro. ¿Ah? El director general de Carabineros, Huerta, que estuvo metido en el caso, retiró los carabineros de mi casa. Fue senador y todo. Claro, fue senador designado. ¿Ah? Bueno, pero nuevamente, yo tengo un amigo y yo con ellos converso. Les dije antes de venir para acá, yo voy a decir lo que siempre he dicho, nada nuevo. Y yo quiero reconciliarme conmigo, mis hijos, mis nietos, nunca hablan de odio. Tengo 3 nietas, las mayores, que me deben estar mirando. Y yo le digo, ellas saben, hablan de René, fíjate. Ya. No hablan de abuelo, de René, porque lo quieren y hablan de René por las cosas buenas, por los valores, por lo que mi padre inculcó y legó para las nuevas generaciones, no solamente de militares, sino que este país, para poder reconciliarse y mirar hacia el frente, con valores. Víctor Schneider Arce, muchas gracias por estar aquí esta noche. Felicitaciones por el libro, que cuenta muchas historias de la época y bueno, todo lo que ha sido el calvario para las familias está en todas las librerías ya. General Schneider, un hombre de honor y un crimen impune. Gracias por estar acá en Vía Pública. Sí, está también en todas las Antárticas, Avenida Antártica y Busca Libre. Muchas gracias por estar acá. Bien, gracias, Davor. Y nosotros vamos a la pausa, enseguida estamos de vuelta con más aquí en Vía Pública, en Canal 24 Horas. Quedan 2 minutos nomás para que se acabe este día martes, las 11:58 minutos, en una jornada muy noticiosa. Además hemos estado aquí en el estudio con interesantes conversaciones, nuestro panel político, con la coyuntura presidencial y también esta interesante conversación con el hijo del general Schneider, que ha publicado un libro después de 55 años de ese episodio que marcó su vida. Pero veamos también otras noticias que se publican hasta ahora en 24horas.cl, algo que da esperanza al mundo con este conflicto que ya se ha arrastrado por demasiado tiempo. Anuncian una gran reunión sobre Gaza este miércoles en Estados Unidos. Existe optimismo respecto a que la administración Trump encuentre un camino que permita poner fin al conflicto en el 2026. Ojalá así sea y ojalá que sea antes del año 2026 por todo lo que ha pasado y que permanentemente están las noticias. Muerte, violencia, dolor además para cientos y cientos de niños que están allí en la franja de Gaza. Santiago hoy día tuvo un récord, llegamos a los 28 grados de temperatura. Si digo primavera nos quedamos cortos, fue un día de verano hoy día en Santiago y estamos en pleno invierno, una anomalía térmica que no se va a repetir el día de mañana. Usted lo ve allí, la proyección para este miércoles son nubes, 21 grados y ya hacia el fin de semana bajan las temperaturas y amenazan algunas gotitas, pero anecdóticas nomás, paso el dato, anecdóticas nomás las gotitas que eventualmente podrían caer sobre nuestra capital hacia el fin de semana, despidiendo además este invierno que ha sido bien benevolente. Y ya desde el lunes estamos en modo fiestas patrias, en modo 18, así que imagínense cómo va a cambiar toda la coyuntura noticiosa en nuestro país. Pero hoy, 26 de agosto, estamos recordando el año 2002, porque la banda británica Coldplay presentó a Rush of the Blood to the Head, su segundo álbum de estudio y el proyecto que terminó por consolidar a Chris Martin y compañía como una de las agrupaciones más influyentes del pop rock alternativo de inicios de los años 2000. El álbum fue un éxito inmediato, alcanzó el número 1 en el Reino Unido y debutó en el 5º lugar en los Estados Unidos. En cuanto a premios, Coldplay ganó el Grammy al mejor álbum alternativo en el 2003, mientras que la canción In My Place lo hizo como la mejor interpretación en la modalidad rock. En el 2003, la revista Rolling Stone además lo incluyó en su lista de los 500 mejores discos de todos los tiempos. Grande Coldplay, una banda musical extraordinaria. Y con esta buena música, cuando ya son las 12 en punto, terminamos este Vía Pública, cerramos la jornada del día martes y por supuesto nos reencontramos mañana. Que tengan un muy buen descanso. Buenas noches.